Imagina que viajas al año 1531, en medio de montañas áridas, caminos de tierra y un México recién conquistado. Entre tensiones, dolor y esperanza, sucede algo que marcará la historia para siempre. Un humilde indígena llamado Juan Diego camina hacia la Ciudad de México, cuando de repente escucha una melodía celestial, como si los ángeles mismos cantaran. Y ahí, sobre el cerro del Tepeyac, la ve. Una mujer resplandeciente, vestida con un manto lleno de estrellas, irradiando ternura y autoridad. Esa mujer no es otra que la Virgen María, que se presenta como la Virgen de Guadalupe. Pero espera, lo más increíble no es solo la aparición, sino todo lo que representa. En un momento en que los pueblos originarios sufrían por la conquista y la imposición de nuevas costumbres, María se aparece con rasgos mestizos, con un lenguaje cercano, como una madre que abraza a todos sin distinción. Les habla en náhuatl, la lengua del pueblo, y pide algo aparentemente sencillo. Que le construyan un templo en ese mismo lugar, para mostrar su amor y escuchar el clamor de sus hijos. Juan Diego, conmovido, corre a contar lo sucedido al obispo Zumárraga. Pero claro, ¿quién iba a creer semejante historia? El obispo duda, pide una prueba, algo que confirme que lo que aquel indígena dice no es un invento o una ilusión. Y aquí empieza lo más fascinante. La Virgen no solo repite su pedido, sino que da señales imposibles de ignorar. Cuando Juan Diego recoge en su tilma rosas frescas, fuera de temporada y en pleno invierno, no imagina lo que está a punto de ocurrir. Al desplegar el manto ante el obispo, no solo caen las rosas, sino que queda impresa una imagen milagrosa. La Virgen de Guadalupe, con rostro moreno, manto celeste y un sol radiante detrás de ella. Esa imagen se convierte en un mensaje universal. Dios está cerca, la fe no tiene fronteras y María es madre de todos. Pero lo más sorprendente es que esa tilma, hecha de fibra de maguey que debería haberse deshecho en pocos años, ha sobrevivido casi 500 años intacta. Y no solo eso. Científicos han estudiado el manto y aún hoy no encuentran explicación para la manera en que está plasmada la imagen. No hay pigmentos tradicionales, no hay trazos humanos, es como si hubiera sido impresa por una técnica desconocida. Lo más impresionante de la Virgen de Guadalupe es cómo su mensaje se adelantó a su tiempo. En una sociedad dividida entre conquistadores y pueblos originarios, ella apareció como puente, como signo de reconciliación. Su rostro mestizo fue un gesto claro. No se trataba de elegir entre dos culturas, sino de unirse bajo un mismo amor. Fue como si el cielo dijera: aquí no hay vencedores ni vencidos, aquí todos son hijos amados. Y este mensaje tuvo un efecto inmediato. Apenas unos años después de las apariciones, millones de indígenas se convirtieron al cristianismo, no por la fuerza, no por la espada, sino por la ternura de una madre que hablaba su idioma y entendía su dolor. El acontecimiento guadalupano fue tan fuerte, que cambió la historia de un continente entero. Pero hay más. Si observamos la imagen con detalle, descubrimos un verdadero código lleno de símbolos que los pueblos originarios comprendieron de inmediato. El manto azul con estrellas representaba el cielo, el vestido color rosa con flores hacía referencia a la tierra fértil, el sol y la luna bajo sus pies mostraban que ella estaba por encima de las divinidades que los antiguos veneraban. En otras palabras, para aquellos pueblos, la Virgen no venía a destruir sus creencias, sino a darles un nuevo sentido. Ella misma se mostraba como el signo de una nueva alianza. Incluso los científicos modernos siguen sorprendidos. En sus ojos, al ampliarlos con tecnología, se distinguen figuras humanas como reflejos, entre ellas la del mismo Juan Diego y hasta la del obispo. ¿Cómo es posible que una tela del siglo XVI contenga detalles tan precisos, invisibles al ojo humano? Misterio tras misterio, la tilma de Guadalupe continúa fascinando tanto a creyentes como a no creyentes.
Y no olvidemos su mensaje en palabras. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Esas frases, llenas de ternura, siguen resonando en el corazón de millones. Pero, ¿qué hace tan especial a la devoción guadalupana en nuestros días? No es solo una tradición heredada, es una experiencia viva. Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos caminan kilómetros y kilómetros hasta llegar a su santuario en la Ciudad de México. Jóvenes, adultos, ancianos, familias enteras cargando estandartes, guitarras, flores y hasta bicicletas adornadas. Es como una ola interminable de fe que inunda las calles con cantos, lágrimas y sonrisas. Y lo sorprendente es que esta devoción no se queda en México. La Virgen de Guadalupe ha cruzado fronteras, océanos y culturas. En Estados Unidos, en Filipinas, en España y en tantos países más, su imagen es reconocida como símbolo de identidad y fe. En hospitales, prisiones, universidades, barrios pobres y ciudades enormes, su figura es faro de esperanza. Donde hay alguien que necesita consuelo, la guadalupana aparece como madre. Su mensaje sigue vigente porque toca lo más profundo del corazón humano. En un mundo lleno de divisiones, conflictos y ruidos, la Virgen de Guadalupe nos recuerda que no estamos solos, que somos amados y que la fe puede unir lo que parecía imposible. Ella nos invita a mirar al otro no como rival, sino como hermano. Aún, después de casi 500 años, la tilma de Juan Diego permanece intacta, como si el tiempo no pudiera tocarla. Científicos han estudiado la fibra, las temperaturas, la exposición, y nada explica cómo se conserva sin deteriorarse. Es como si el mismo cielo hubiera querido dejar una huella permanente en la tierra. La Virgen de Guadalupe no es una reliquia del pasado. Es una presencia que inspira, transforma y acompaña. No importa si eres creyente fervoroso o alguien que apenas se acerca con dudas, su mirada siempre transmite algo, paz, ternura y esperanza. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.